¿Cuál es la historia sobre brujería más aterradora que conoces? Mi papá y yo tuvimos un problema grande hace ya varios años. Él terminó afuera de la casa con una orden de restricción y una demanda por problemas que no me gustarían mencionar. Entre todo el proceso, mi madre falleció repentinamente, de un día para el otro cayó en cama y al día siguiente murió por un tumor en el cerebro. Todo esto se me hizo muy raro y muy extraño ya que todo fue de repente. La casa era demasiado grande, ya que yo me quedé sola en ella con tan solo 20 años de edad. La casa siempre estuvo a nombre de mi mamá, pero desde que falleció, mi padre y su pareja, que era su sobrina por cierto, me amenazaban constantemente que dejara la casa o si no me harían daño. Al poco tiempo, me empezaron a asustar, comencé escuchando ruidos fuertes sin explicación adentro de la casa y en las noches me levantaba de repente asustada y agitada. Con el paso de los días esto fue empeorando, ya que empecé a tener parálisis del sueño, donde sentía que algo me tocaba y me manoseaba. Yo me sentía acosada todo el tiempo. Esto fue escalando más y más, a tal punto que de día ya no podía estar a gusto, se movían cosas, se escuchaban voces y en las noches sentía como algo se sentaba en mi pecho y no me dejaba respirar. Una noche, mientras yo dormía, la parálisis se hizo presente, pero esta vez fue diferente. Algo me empezó a abrazar, y no es broma, eso estaba en mi oído y comenzó a lamberme. Yo intentaba quitármelo, pero esa cosa no cedía. Me empujaba contra la pared, me apretaba con fuerza, cuando de repente esa cosa empezó a burlarse de una manera muy sádica. Era la voz de un hombre joven con una risa burlona. Yo ya no podía más, pero eso no era lo peor. Esa cosa hablaba, decía mi nombre de una manera asquerosa y de nuevo se burlaba, sonaba como una grabadora, lo repetía constantemente, hasta tenía un sonido estático. A todo esto, ese ente, o lo que fuera, seguía hablando, pero de la nada y sin explicación, sentí que mi oído ardía, como si me pusieran una veladora en la oreja, y yo sentía mucho dolor. Era un dolor tan real, como el de una quemadura. Poco a poco, me empecé a mover, y esa cosa ya no hacía presión contra mí. Cuando de la nada, tomé conciencia y pegué un brinco de la cama, salí corriendo, llorando, asustada y con un dolor muy fuerte en el oído. En ese momento, revisé toda la casa por si acaso, pero no había nada, estaba todo cerrado tal cual como lo dejé. Cuando me vi en el espejo, me quedé impactada, la punta de mi oreja estaba hinchada, además que, parte de mi pelo estaba quemado. Después de eso, raramente todo se calmó, ya no había desorden, en las noches me dormía con facilidad, parecía que todo volvió a la normalidad. Esto lo que me pasó fue en octubre. En noviembre, fui al cementerio donde mi madre está descansando, y me comentaron que de la tumba de mi madre, 2 señoras desenterraron un tipo amarre, andaban haciendo la limpieza. Dicen que era un tipo muñeco vudú con la foto de mi madre, me lo enseñaron, y en mi mente yo sabía que mi supuesto padre había sido el que puso esa cochinada. El tiempo pasó, arreglé los papeles de la casa y, afortunadamente, quedó a mi nombre la casa, conseguí pareja, me busqué una vida y me dieron buen empleo. Sé que a lo mejor no les importa esto, pero, la muerte de mi madre me estuvo afectando mucho, me sentía sola, me fue muy mal en octubre a decir verdad. Y, hablando de mi padre, hace poco me enteré que él sufre de cáncer, un cáncer muy agresivo, y su novia, su sobrina, se fue con otro tipo. Extraño a mi madre, y yo sé que mi papá fue el responsable de su muerte, y ahora él está pagando las consecuencias. Solo pido que se pudra en el infierno. No es una anécdota, pero sí un apunte. Muchas veces se piensa que la brujería siempre se oculta, pero está muy lejos de ser sal en las puertas, muñecos vudús o amarres con listones rojos. En sí, la realidad de los brujos es que siempre van a intentar ocultar el trabajo, lejos de la vista o cerca de ti. Muchas personas piensan que están embrujadas, pero lo más probable es que no lo estén, y las personas que sí lo están, ni siquiera sospechan en lo más mínimo. Alguna vez, en confianza con mi papá, me platicó que su prima le contó que ella aún se seguía viendo a su exmujer antes de mi madre, ya que conservaban una buena amistad. A pesar de todo, su exmujer siempre ha estado al tanto de lo que hace mi papá, lo sé, porque su prima le dice que ella siempre quiere saber de él y de su vida. Lo raro de ellas dos
Es que ya conservan una amistad por más de 10 años. ¿Qué hace la prima de mi papá, contándole de nuestra vida por tanto tiempo? La hermana de mi papá falleció por un tumor cancerígeno que le creció exageradamente rápido, después de un diagnóstico inmediato de cáncer uterino. No duró ni el año y falleció. Antes de fallecer, yo escuchaba a mi tía decirle desesperadamente a mi papá que le preocupaba verlo batallando con mi mamá, que esa no era calidad de vida y que lo hiciéramos por los niños. En menos de 5 años, falleció mi madre, falleció momentáneamente en un choque automovilístico. Entre todo el caos, me mudé, lamentablemente en casa de la prima de mi papá, Querétaro. Yo sé que a ella no le caía bien, ya que siempre me hacía gestos y casi nunca me hablaba. Total, tuve que soportar, aparte de eso me cobraba una renta muy exagerada por un cuartito pequeño, pero era lo que había, me tenía que acostumbrar. Yo seguí con mi vida viviendo ahí, todo usualmente normal, hasta que un día llegó la expareja de mi padre, le tuve que abrir y pasarla a la casa, porque como eran amigas, iban a pasar el rato ahí en la sala. En un punto, estaban risa y de pronto empezaron a murmurar, me dio curiosidad y a escondidas escuché lo que se decían. La ex mujer preguntaba por mí, que por qué vivía yo con ella. A lo que la prima le dijo, se vino a vivir aquí, solo la acepté porque gana bien, pero poco a poco le subiré la renta ya para que se vaya. Yo me enojé, pero traté de calmarme y seguí escuchando su plática. La ex mujer cambió de tema. Creo pensar que se dio cuenta que las estaba escuchando. Total, no le di importancia. Fueron pasando los días, y yo en mi mundo, trabajando, saliendo adelante como podía. Una vez, yo dormida, soñé cosas horribles, tuve pesadillas con demonios que me perseguían, todo muy raro. Desde esa vez que me levanté, me comenzó a picar todo el cuerpo horrible, tanto así, que en mi trabajo tuve que pedir la salida. Al ir a consultar, le comenté al doctor lo que pasaba, y él me dijo que podía ser estrés, nada malo. Pero en la noche, esa comezón pasó a arder mi piel, era tanto el dolor que incluso sentía que me quemaba. Me metí a bañar, y se fue relajando el ardor, me tallé todo mi cuerpo, pensando que a lo mejor era suciedad. Saliendo del baño, me cambié, pero al momento de ir a dormir, otra vez sentía lo mismo en mi piel. Me fui directo al hospital, el dolor era insoportable y no tuve otra opción. Los médicos me dijeron que todo estaba bien, que no tenía nada físico, que a lo mejor era algo mental, pero ellos no contaban con profesionales en esa rama. Me recetaron unas pastillas y el ardor se calmó, pero al día siguiente noté que mi piel se empezaba a descarapelar, mi piel estaba hinchada y entre tanto relajo decidí faltar al trabajo. Me salí a la calle, fui con unos familiares cercanos muy queridos por mí, en especial mi tía, a la cual le comenté la situación. De inmediato se asustó y me dijo, tú no preguntes, acompáñame por unas cosas. Cuando justo llegamos a donde me iba a llevar, me dio una quemazón horrenda, tanto así, que me tumbé al suelo del dolor. En eso, salió una señora ya grande que me levantó y me llevó a un cuarto y me acostó en una camilla. Resulta y resalta que me tenían trabajada con magia negra, donde el brujo lo que quería era hacerme daño, estar incómoda todo el tiempo y no prosperar en la vida. La señora me dijo, vete de donde vives, solo te quieren lastimar, tienes que irte de ahí y proteger a tu padre. Yo me quedé sorprendida, y el dolor me aumentó, tanto así que me desmayé. La señora, por un buen precio, realizó el rompimiento del trabajo, a lo que, ella me dice, mija, la vas a sufrir por buen tiempo, este hechizo era tan fuerte, que esto va a rebotar en alguien más, cuida a tu papá, me dijo. Nunca había visto a esta señora y sabía tantas cosas de mí, a lo que yo le dije, ¿y quién fue el responsable de esto? Ella me dice, la amiga de alguien. De inmediato supe quién era, me levanté y nos fuimos a casa de mi tía. Le llamé a mi papá, él, ya es un señor grande que vive de su pensión, me contestó muy alegre, solo lo saludé y ya no le dije nada. Me dormí en casa de mi tía, platicamos sobre el tema, y ella me dijo que me daba chance de vivir con ella. Al día siguiente, así de la nada, me enteré que falleció la exmujer de mi padre. Yo me quedé atónita, fui con la prima de mi papá, ya por mis cosas, ya no quería estar más ahí. Ella me recibió muy seria, yo sin preguntar me largué con mis cosas. Desde ese momento,
Pasaron cosas buenas y malas, me corrieron del trabajo, sin explicaciones, supuestamente por recorte de personal, la prima de mi padre, le embargaron la casa, ya que nos enteramos que nunca fue de ella. Un consejo que les puedo dar es que se anden con cuidado, uno nunca sabe cuánta maldad hay en el mundo, que hasta de la propia familia nos debemos de cuidar. Gracias por contar mi historia atentamente, Carolina.